Hola a todos, empezamos el tema 1 y en este tema vamos a ver la interfaz del programa y vamos a ver en principio el panel de inicio. Cuando vosotros arrancáis Pro Tools, le dais clic al icono de Pro Tools y os arranca el programa, por defecto os aparece el panel de inicio. Yo estoy trabajando con la versión 2019 y en esta versión nos aparece este aspecto del panel de inicio. Fijaos que en el lado derecho tenemos un inicio de sesión, pero este inicio de sesión solo es necesario utilizarlo cuando vayas a colaborar y crear copias de seguridad en la nube de tus proyectos. Ten en cuenta que los proyectos que se guarden en la nube se van a guardar en la nube de Pro Tools. Y en este caso, Pro Tools creo recordar que te deja medio giga de forma gratuita y el resto lo vas a tener que pagar. Así que nosotros siempre vamos a trabajar con la sesión local y los proyectos los vamos a guardar en nuestro ordenador y de esa manera no tendremos que utilizar el inicio de sesión. Luego también puedes crear una nueva sesión a partir de una plantilla, ¿de acuerdo? Aquí en Pro Tools vas a tener varias plantillas por defecto. Aquí tienes las categorías de plantillas. Esta categoría la he hecho yo para clase, pero en el resto de categorías son ya plantillas que vienen predefinidas por los fabricantes. En nuestro caso no vamos a utilizar una plantilla y crearemos un proyecto nuevo donde pondremos el título aquí. Luego, en la parte de abajo, cuando nosotros vamos a vamos a crear una sesión nueva, vamos a tener que hacer unas pequeñas configuraciones. Podemos seleccionar el tipo de archivo que nos permite escoger entre archivos WAV o archivos AIFF. Los archivos WAV son archivos de audio sin compresión y es un tipo de formato creado por Microsoft. Por lo tanto, es el tipo de formato por defecto que se utiliza en Windows. Sin embargo, el formato AIFF es también otro formato de audio sin compresión, pero en este caso es el formato que utilizan por defecto los ordenadores Apple, el sistema operativo Mac. Pero si te fijas, la extensión WAV tiene en la parte de delante tres letras, que es BWF. Esas iniciales son las iniciales de Broadcast Wave File, el archivo que sería la traducción de archivo de onda de emisión. Y ese tipo de formato es un formato que ha creado Pro Tools para trabajar con sus archivos de audio. Es sencillamente los archivos BWF son archivos WAV a los que le han añadido una cabecera de información con metadatos y de esa forma esos archivos se van a poder manejar de forma más cómoda en las bases de datos que tiene Pro Tools. Así que por defecto el fabricante aconseja que siempre utilices el formato BWF independientemente de que estés utilizando Windows o que estés utilizando Mac. Así que independientemente del sistema operativo que estés utilizando, nosotros siempre vamos a utilizar el formato BWF. Después tenemos la frecuencia de muestreo, que nosotros vamos a poder escoger en este equipo desde frecuencias de calidad de Compact Disc, calidad de CD, 44.100 kHz, hasta frecuencias profesionales de estudio de 192 kHz. Si a ti en tu ordenador no te aparece alguna de estas frecuencias o solo te aparece una, la causa va a ser la tarjeta de sonido que tengas en tu ordenador. Si tu tarjeta de sonido no admite mayores frecuencias, sencillamente tendrás que trabajar con las que te permita tu ordenador. En nuestro caso, como vamos a hacer trabajos para estudio, con una calidad de Compact Disc nos es más que suficiente. Sí es cierto que cuando trabajes a nivel profesional, siempre es interesante que trabajes en las frecuencias de muestreo más grandes que puedas, pero nosotros vamos a trabajar con 44.100 kHz. Más adelante vamos a ver qué es realmente la frecuencia de muestreo. Luego tenemos profundidad de bit, la configuración de profundidad de bit, que también va a depender de la tarjeta de sonido que tengas, pero lo normal es que te permita coger profundidades de bits de 16 bits, que también es calidad de CD, hasta 32 bits con coma flotante. En nuestro caso vamos a trabajar con una calidad de DVD que serían los 24 bits, así que vamos a dejarlo en 24 bits. También más adelante vamos a ver qué es la profundidad de bits, en qué influye la profundidad de bits en nuestros proyectos. Y luego por último tenemos la configuración de entradas y salidas, que normalmente te va a permitir
configurar la entradas y salidas que tenga tu tarjeta de sonido. Aquí nos vienen algunos presets para modelos de mesas de Pro Tools, pero aunque no las tengáis, aquí aparecen disponibles. Nosotros sencillamente vamos a utilizar la que hemos utilizado por última vez, que sería la de mezcla estéreo, porque no tenemos un sistema Dolby de varios altavoces, así que yo voy a poner la que utilicé por última vez. En tu caso, pon la que te viene por defecto, porque será Pro Tools el que detecte las salidas de tu tarjeta de sonido. Luego, en el lado de la sección de intercalado la vamos a dejar desactivada, y aquí tenemos la opción de que nos pregunte por la ubicación de nuestros archivos, o podéis decirle que el proyecto siempre os guarde en una carpeta predeterminada. En mi caso, como estoy dando clase a varios cursos, voy a dejarle la opción de preguntar por ubicación para que siempre que vaya a guardar un proyecto me pregunte dónde quiero guardarlo, ¿de acuerdo? Aparte de eso, en la ventana del panel de inicio tenéis otras dos pestañas, que son la de archivos recientes, donde se van a almacenar los archivos en los que has trabajado. En este caso yo tengo todos los que estoy trabajando en clase. Y luego aquí tendríamos la sección de proyectos. Los proyectos solo se van a ver si inicias una sesión y serán los proyectos que tienes almacenados en la nube. Así que como yo de momento no tengo ninguno, voy a dejarme en la sección de crear. Voy a irme a la sección de crear. Y en este caso, nosotros, si no queremos ver esta ventana de nuevo, le podremos decir que no se muestre esta ventana de inicio, y la siguiente vez que se arranque el Pro Tools no la veremos, en mi caso la voy a dejar. Y luego también, por último, podemos decirle que nos abra un archivo desde el disco. Este sería el menú abrir. Entonces le diríamos aquí y nos iría a la carpeta que nosotros quisiéramos y se nos abriría. Bien, vamos a ver qué es la frecuencia de muestreo. Para entenderlo vamos a hacer una similitud con la imagen. No sé si sabes, pero la resolución de las imágenes suele estar definida por la unidad de puntos por pulgadas o dpi. Ten en cuenta que la pulgada son 2,54 centímetros. ¿Y qué quiere decir que yo tenga una imagen de un punto por pulgada? Pues sencillamente quiere decir que en un cuadrado de 2,54 centímetros por 2,54 centímetros solo tengo un único punto, que en este caso está representado por un único color. Sin embargo, cuando tenemos una resolución mayor de 2 puntos, aquí fíjate que tenemos ya 2 píxeles en cada lado horizontal y vertical del cuadrado, de la pulgada. En este caso es una resolución de 5 por 5 puntos, y aquí 10 por 10, 20 por 20, 50, 50 y 100%. Fíjate que cuanto mayor es la resolución, la definición de la imagen es mucho mejor. Por lo tanto, siempre es mucho mejor tener imágenes con definiciones de puntos por pulgada mayores. Así, de esa forma, tendrás una resolución mucho mejor. Bueno, pues algo parecido ocurre en el sonido. Lo que pasa que en el caso de las imágenes nosotros estamos trabajando en 2 dimensiones, en el eje X y el eje Y. Sin embargo, en el sonido, cuando estamos trabajando en el sonido y hacemos referencia a la frecuencia de muestreo, nos estamos refiriendo en este caso a la resolución exclusivamente horizontal, la resolución que está en función del tiempo. Bueno, fíjate, este proyecto que tengo aquí, tengo una onda, voy a ver las características del proyecto y me dice que este proyecto tiene una frecuencia de muestreo de 44.100 o de 44,1 kHz, que son 44.100 Hz. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que el equipo, cuando ha muestreado, cuando ha capturado este sonido, lo que ha hecho es tomar muestras de ese sonido dentro de un segundo. Y en este caso la cantidad de muestras son 44.100 muestras. Es decir, cuando nuestro equipo está capturando el sonido, lo está grabando, lo que hace es tomar trocitos a toda velocidad y en total toma 44.100 trocitos por segundo. Si estuviéramos trabajando en una resolución, en un proyecto de 48 kHz, lo que estaría es capturando 48.000 trocitos o 48.000 muestras por cada segundo. Eso se puede ver muy bien claramente en los contadores que tenemos aquí arriba. Fíjate que yo aquí tengo el contador principal
y el contador secundario. El contador principal lo tengo en funciones de minutos y segundos y el contador secundario lo tengo en funciones de muestras. Bueno, pues si yo aquí arriba me voy al segundo 1, fíjate a qué muestra se me ha ido el Pro Tools. Se me ha ido a la muestra 44100. Si yo estuviera trabajando, como te he dicho antes, en un proyecto a 48.000 Hz, cuando me fuera a su segundo 1, tendría aquí 48.000 muestras. Eso quiere decir que si hago un zoom muy grande, y voy a ampliar también la representación de la onda, ahí, y dividiera muestra a muestra, cada trocito de muestra, aquí tengo la muestra 44.080 y aquí la 44.090, pues si yo pudiera seleccionar una muestra, ¿qué es eso? Esa es la captura que me ha hecho Pro Tools a la hora de grabar este audio. Y eso lo hace en cada segundo. Por lo tanto, eso me da la definición o la calidad del sonido que voy a tener. Bueno, para que entendamos la profundidad de bits, vamos a hacer un símil con un tipo de notación que ocurría o que ocurre en la música clásica. Fíjate, en esta imagen yo tengo una partitura del siglo XVIII. En esta imagen yo tengo esta partitura y en ella aparecen una serie de símbolos que son esta P y esta F. Y aquí vuelve a aparecer la P y vuelve a aparecer la F. Bueno, esas P's o F's son unos tipos de símbolos que se llaman matices o dinámicas y que le dicen al músico cómo tiene que interpretar de fuerte o suave la partitura. Si te fijas en esta partitura, yo solo tengo dos tipos de matices, o piano, que indicaría que el músico tendría que tocar esta parte en suave, o fuerte, que indica que tendría que tocar esta zona en una intensidad mayor. Bien, si nos fijamos sin embargo en una partitura más moderna, esta partitura es del siglo XX, vemos que aquí ya nos aparece una F, MF, MF, por aquí aparece dos P's, MF, MFZ, MP, también aparecen pianos, en otra parte de la partitura aparecen tres F's, dos F's. Si te fijas en esta partitura, que es mucho más moderna, el compositor le está pidiendo a los músicos que tengan un control mayor de su volumen, es decir, que solo en vez de dar suave o fuerte, que le den suave, medio suave, fuerte, medio fuerte y todas las gradaciones diferentes. Es decir, aquí hay un control mayor del volumen, o por lo menos se le pide al intérprete que haya un mayor control del volumen. Pues esto que ocurre en la música clásica, en la evolución de la música clásica, es algo similar con lo que ocurre en la profundidad de bits. ¿Por qué? Porque la profundidad de bits nos va a influir, si antes hemos dicho que la frecuencia de muestreo influía en la parte horizontal, es decir, en la subdivisión del tiempo, la profundidad de bits va a influir en la parte vertical, es decir, en la subdivisión del volumen de nuestro archivo o de nuestra onda. Supongamos que creamos un proyecto en Pro Tools a 1 bit, cosa que no es posible, pero supongamos que pudiéramos hacerlo. Bien, pues entonces el Pro Tools solo nos permitiría controlar el fader de volumen en dos posibles posiciones, que podrían ser el equivalente a la partitura que hemos visto antes para el piano y para el fuerte. Sin embargo, si pudiéramos trabajar en un proyecto de Pro Tools a 2 bits, querría decir que nuestro programa solo permitiría movernos en 4 posiciones de volumen, que podrían ser 2 pianísimos o 2 P's, que sería pianísimo, una P de piano, un fuerte y 2 fuertes. O si trabajáramos a 3 tendríamos 8 posiciones de volumen y así sucesivamente. En el momento actual lo normal es trabajar a cantidades que van en 16, 24 o 32 bits. La profundidad de bits de 16 es la calidad de compact disc y eso quiere decir que nuestro equipo nos permitiría jugar con el volumen en 65.536 posibilidades de volumen, que es una cantidad bastante grande. Sin embargo, si trabajáramos a 24 bits, nuestro proyecto nos permitiría trabajar a más de 16 millones
Y si trabajáramos a 32 bits nos permitiría trabajar a más de 4.294 millones de volúmenes. Por lo tanto, quiere decir que a mayor profundidad de bits vas a tener un mayor control de la mezcla, vas a poder ser más fino y podrás hacer una mezcla de mayor calidad.